Marta es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y experta en Psicología Jurídica. Es miembro del Comité de Mujeres Líderes de las Américas, del Consejo Asesor Académico de Alta Dirección de la EAE Business School y colabora con medios de comunicación y como ponente en diferentes organizaciones como la Cámara de Comercio o APD, y además, bueno, pues es mentora en programas como Mujer Ingeniería o Matesella. Recientemente, bueno, acaba de sacar además al mercado su primer libro, Héroes de la Diversidad. Por toda esta impresionante trayectoria, muy recientemente, de hecho ha salido creo hace únicamente unos días, que bueno, Marta ha sido incluida en la lista de las top 100 mujeres líderes de España, precisamente pues dentro del ámbito de la dirección. Así que bueno, lo primero quiero darte la enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, pues simplemente antes de dar paso a Marta, bueno, pues deciros que el webinar se está grabando y bueno, posteriormente después lo subiremos al canal de YouTube del instituto. Y bueno, pues bueno, al final del webinar pasaremos al turno de preguntas. Podéis, si queréis, irlas escribiendo en el chat o con cualquier comentario, o al final también podréis pedir el turno y hablar de viva voz. Así que nada más. Bueno, pues yo ya os dejo y ya la dejo a Marta y gracias y bienvenida. Leni, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Para mí es un regalo estar aquí, cerrar este ciclo de webinars y de verdad encantada de compartir este ratito con todas las personas que nos están escuchando. Feliz de que al final tengamos una conversación. Me encantaría que las personas que nos están escuchando participasen y expusiesen un poco sus preguntas y de verdad gracias de nuevo y gracias por esa presentación que la verdad es que me tiene un poco abrumada. Lo que voy a hacer lo primero es compartir presentación, ver si efectivamente la hacéis bien. Entiendo que sí, ¿verdad? Y feliz Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas. Este es un tuit de esta mañana que ha publicado Lorena Fernández Álvarez. Lorena es ingeniera y lleva la comunicación digital en la Universidad de Deusto y es una de mis referentes a la hora de estar presente en el mundo científico, en todo lo que tiene que ver con mujeres en el ámbito científico, y desde aquí gracias Lorena por siempre hacer que tenga la información que necesito. Al final Leni ha presentado mi parte más profesional, pero yo soy una mujer, soy madre, soy scout, soy del mismo centro de Bilbao. Lo que más me gusta en esta vida es recorrer el mundo con mis hijos. Tenemos un lema familiar que es nada de herencia, todo experiencia. Acogemos cachorros para niños autistas. Vienen cada cierto tiempo estudiantes japoneses a casa a vivir con nosotros sin saber nada ni de inglés ni de español, y es una de las cosas más interesantes en temas de diversidad que hago. Estoy montando una ONG, soy la tercera de 4 hermanos. No sé si hay muchos hermanos medianos escuchándonos, pero cualquier persona que haya sido hermana mediana sabe que eso te da un perfil muy especial para relacionarte con el mundo, y creo que es algo que hizo que me empezase a interesar de verdad por otros seres humanos, ¿no? Eso de estar en medio de todo y buscar una voz y un espacio propio. Como decía Leni, pues participo, aparte de ser socia en Talengo, participo en muchas iniciativas. Normalmente lo que tienen en común es que buscan un mundo más humano, hacer que las organizaciones sean más habitables para todos los tipos de Talengo. Mi primera experiencia laboral fue en el mundo de las drogodependencias, como educadora en un piso de reinserción. Aparte del libro que he sacado con mi media naranja en diversidad, que es Alicia Jiménez, también he prologado un libro que se llama Más políticas para otra política, donde sobre todo se explora cómo el mundo político necesitaría no solamente más mujeres, sino más liderazgos genuinos de las mujeres. Y como veis, pues me gusta liarme bastante. ¿Por qué? Porque, como decía Rosa de Luxemburgo,
yo creo en un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y creo que para conseguir esa libertad real necesitamos mucha más inclusión y un futuro mucho mejor para todas las personas. Y parece que el mundo está cambiando. Esta foto es del Foro de Davos de 2019, que fue organizado únicamente por mujeres, íntegramente por mujeres, y eso supuso un cambio brutal en el tipo de contenidos y del enfoque que se daba a este foro. Sabéis que el Foro de Davos no es una reunión de ONGs, es la reunión más importante donde se reúnen los líderes económicos, empresariales y políticos. Y tanto en Davos como en la Business Roundtable, que es el grupo de las principales empresas norteamericanas, está habiendo una redefinición del propósito de las organizaciones que tiene mucho que ver con un futuro mucho más inclusivo donde se corrijan la cantidad de desigualdades que estamos viviendo. Porque siguen pasando cosas como esta. Me imagino que a la persona de la derecha le identificaréis fácilmente. Es Angela Merkel, un referente absoluto, una mujer de ciencia además, y a lo mejor la persona que está a su izquierda no le conocéis, pero parece que algo está pasando, que Angela tiene una comunicación no verbal muy expresiva, ¿no? Y lo que está pasando, esta persona es el señor Buhari, el presidente de Nigeria, el cuarto país en el número de personas que son y viven en Nigeria, y dijo en una cumbre bilateral que el lugar de su mujer era la cocina, ¿no? Seguimos en un mundo donde parece que en cuestiones de género todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y al final lo que estamos buscando es que la diversidad sea un valor. Diversidad, yo lo explico como que es contar cabezas, e inclusión es que las cabezas cuenten, ¿no? A veces nos obsesionamos mucho con la diversidad, con las cifras, ¿no? Cuántas mujeres y hombres tenemos en una organización, cuántas personas de estas generaciones, de qué nacionalidad son, si tienen o no discapacidad, y se nos olvida también algo muy importante, que es toda la diversidad no visible, ¿no? Personas con distintas experiencias, con distintos liderazgos, con distintos estilos de pensamiento, personalidades diferentes, y lo que tenemos que buscar en el mundo es que esa diversidad se transforme en valor, ¿no? Si la diversidad es contar cabezas, la inclusión es que estas cabezas cuenten. Y ese es el objetivo que tenemos que conseguir en todos los espacios de la vida, que tengamos representación de todas las miradas para resolver conjuntamente los problemas que tiene el mundo. También podemos decir que la diversidad es que te inviten a una fiesta, y la inclusión es que te saquen a bailar, ¿no? No vale solamente con tener diversidad, tenemos que hacer que esa diversidad se mueva y genere un valor en cada uno de los espacios en los que la sociedad necesita soluciones. Porque es un reto de inteligencia colectiva, que todas las miradas sumen para resolver los problemas de manera conjunta. Por eso cuando hablamos de diversidad de género, yo siempre hago referencia a un libro que es absolutamente clave, que se llama Igualdad para las mujeres, prosperidad para todos, que ha sido escrito por Augusto López Claros. Augusto fue el director de indicadores del Banco Mundial, y en ese libro, que es muy profundo y está muy bien argumentado, lo que explica es el coste profundo de la desigualdad de género en todos los aspectos de la vida. Y además no solamente el coste más social o moral, sino también el coste económico, ¿no? La cantidad de valor que se está perdiendo por no tener una estrategia clara que favorezca la igualdad de género en todos los espacios de la vida. Yo también suelo utilizar esta frase, que es una adaptación de una que dijo Malcolm Forbes, que dice que la diversidad es el arte de pensar, sentir y actuar independientemente todos juntos. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr un equilibrio entre la singularidad, el valor que tienen todas las identidades que nos hacen únicos y singulares. Yo os he hablado de varias de mis identidades, ¿no? Aparte de ser mujer, madre, profesional de Bilbao, scout, con mucho interés por viajar. Tenemos que formar parte de proyectos compartidos. Eso es la inclusión. Que haya diversidad, pero que a la vez haya un proyecto, un objetivo de futuro que haga que el mundo avance. Pero ¿qué pasa en realidad? Que, como decía José Saramago, somos ciegos que pueden ver pero que no miran. ¿Y esto qué quiere decir? Que en temas de diversidad e inclusión lo que creemos que pasa no es lo que realmente está pasando. Fundamentalmente porque no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos.
No hay una única forma de ver el mundo, no hay una única referencia, no hay una única verdad, sino que cada una de las personas interpretamos la realidad en función de nuestra propia configuración. El ser humano, desde el punto de vista psicológico, cuando se relaciona con otra persona, lo que hace es ver si es un yo o si es un otro. Y en función de si se clasifica como un yo o como un otro, su experiencia con esa persona cambia. Enseguida buscamos tender puentes de afinidad. Seguro que alguna de las personas que nos escuchan, pues si ha estudiado psicología, si da la casualidad de que es de Bilbao, si le encanta viajar, pues enseguida habrá conectado conmigo de esa forma, ¿no? Por esa identidad. Estamos todo el rato chequeando qué hay en la otra persona que es nuestro, ¿no? ¿Cómo nos podemos relacionar así? Y entonces vamos por el mundo clasificando y poniendo etiquetas en función de cómo identificamos a las personas, como yo o como otros. Porque nuestro cerebro es un órgano muy eficiente y recibe muchísima información del entorno y tiene que utilizar muchísimos filtros para poder manejar esa información de manera eficiente y no colapsar. Recibimos 11 millones de bits de información en cada interacción con el entorno, tanto interna como externa, y al final solo podemos manejar 40 o 50 bits de información. Y utilizamos todos estos filtros, que son los sesgos y los atajos cognitivos, que hacen que nuestro cerebro pueda estar en pensamiento rápido y automático, que pueda trabajar de manera eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos dos sistemas de pensamiento, un pensamiento rápido y automático, que es el que funciona sin que pongamos la atención, la conciencia, el foco sobre él y que constantemente va tomando decisiones, utilizando esquemas y rechazando o accionando. Alguien ha activado el micro y entra ruido. No sé si lo escucháis también. Ahora, fenomenal, gracias. Tenemos ese pensamiento rápido y automático que nos hace que el 90% de nuestro tiempo estemos en ese pensamiento, y luego tenemos un pensamiento lento y racional, que es en el que nos centramos de manera reflexiva, ponemos foco y nos basamos en datos objetivos. ¿Cuál es la gran trampa que tenemos respecto a nuestro cerebro? Que pensamos que estamos en pensamiento lento y racional una parte grande de nuestro tiempo y realmente es el 10%. El resto del tiempo estamos en pensamiento rápido y automático, y en ese pensamiento rápido y automático es donde más funcionan nuestros sesgos inconscientes. Los sesgos son personales y universales, los tenemos todas las personas hacia la diferencia y son absolutamente necesarios para poder vivir. Esa es la primera idea que quería que quedase clara. Tenemos que tener una mirada tranquila sobre este tema, no podemos desbordarnos por saber que los sesgos determinan una parte muy importante de nuestro día a día, pero sí que tenemos que ser conscientes de que están, que existen y que nos afectan a la hora de gestionar nuestra vida. Quien quiera profundizar en esto, hay un libro maravilloso que seguro que conocéis, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Daniel es un psicólogo israelí y le dieron el premio Nobel de Economía por estos trabajos sobre cómo funciona nuestro cerebro, y es un libro apasionante y totalmente recomendable para entender mucho más esas trampas al solitario que nos hace el cerebro. Nuestros sesgos, nuestros filtros mentales se crean a partir de nuestra personalidad, creencias, valores, la cultura en la que hemos crecido, nuestra familia de origen, la socialización en los grupos a los que pertenecemos y todas las experiencias que nos van modelando a lo largo de la vida. Hay muchas variables de diversidad relacionadas con esta parte, por ejemplo, si eres una persona extrovertida o introvertida, que hacen que los sesgos se activen. Por poneros un ejemplo, en una reunión de trabajo normalmente el tiempo de la reunión es de los extrovertidos, ¿no? Son las personas que más participan, que más hablan, y no hay ninguna correlación entre calidad de ideas y extroversión. Con lo cual, si no tenemos un liderazgo que sea inclusivo, que tenga en cuenta estas variables, que sepa entender y mapear la diversidad de los equipos, que sepa extraer toda la riqueza que tienen cada uno de los perfiles, probablemente estas personas entrarán en despido interior, en absentismo emocional, que se llama, y no aportarán todo su valor, porque no se han generado entornos de seguridad psicológica donde las personas puedan ser vistas y reconocidas, que es el objetivo que tiene la inclusión.
Y hay que tener mucho cuidado con el sesgo principal, con el metasesgo, que es la tendencia de pensar que las otras personas tienen sesgos y yo no. ¿Por qué? Porque cuando somos personas que nos consideramos buenas personas, que no tenemos prejuicios hostiles hacia ningún colectivo, que no tenemos ningún interés intencional por excluir a nadie, pensamos que no tenemos sesgos. Pero como os decía, los sesgos forman parte de nuestra vida, son totalmente inevitables y en muchos casos nos hacen tener valoraciones positivas. A mí lo que me ha pasado durante muchos años en los que trabajo en temas de selección y ahora que hacemos búsqueda de alta dirección, cuando yo veo una persona que es de Bilbao, mi sesgo bilbaíno se activa y le atribuyo mucho más talento o enseguida como que mi cuerpo se activa, ¿no? Y entonces tengo que tener mucho cuidado para mantener la objetividad y no directamente confirmar durante toda la entrevista esa buena valoración que tengo por el hecho de lo que a mí me evoca ser de Bilbao a la hora de juzgar el talento de esta persona. O sea que no siempre los sesgos tienen una atribución negativa, sino a veces positiva, pero lo que no son es 100% objetivos. Y además, este metasesgo se activa cuanto a más estrés tenemos, con más urgencia trabajamos y más rápido tenemos que cumplir plazos y más información manejamos, ¿no? Esas situaciones en las que estamos bajo presión o en entornos de altísima incertidumbre y entonces para que el entorno tenga más certidumbre, pues activamos más los sesgos. Y esta suele ser la situación habitual de cualquier líder, de cualquier organización en este tiempo en el que vivimos, ¿no? Muchísimo sentido de urgencia, muchísimo estrés y se nos apaga la empatía. Realmente lo que buscamos en esos entornos es lo afín, lo cómodo, las personas que tienen un perfil como el nuestro, que son homogéneas, que piensan como nosotros, porque así pensamos que vamos a ir más rápido y vamos a resolver, pero estamos perdiendo todo el talento que la diversidad nos aporta. Así que cuidado con el metasesgo, el hecho de no tener un prejuicio hostil ni ninguna intención consciente de discriminar no quiere decir que no tengamos sesgos, porque además la inclusión se va en lo micro, en los comportamientos más livianos del día a día, ¿no? En esa pues interrupción a una persona que es diferente a nosotros, en esa gestión sin tener en cuenta todas las voces. Y aparte el hecho de ser muy sensible a una variable de diversidad, por ejemplo, yo como mujer tengo muchísimo compromiso personal y profesional, he vivido muchísimos sesgos, muchísimas exclusiones, he vivido las barreras que tienen las mujeres para avanzar en las organizaciones, pero eso no me hace que sea 100% inclusiva. Probablemente puedo estar siendo poco inclusiva con personas a lo mejor con un talento senior, con personas que vienen de otro origen socioeconómico, con personas que tienen una cultura diferente y tienen un estilo de comunicación o de relación que no entiendo al 100%. Así que humildad. El mayor enemigo de la diversidad es el ego. Pensar que desde nuestra visión, desde nuestra posición, tenemos una verdad que no es real. Y además se da un fenómeno muy importante y es que ser excluido de un grupo estimula la actividad de las mismas regiones cerebrales que se activan cuando tenemos dolor físico. Es decir, que no estar incluido duele físicamente y tenemos que ser especialmente cuidadosos. Hace poco salió un estudio que decía que el 70% de las personas del colectivo LGTB no lo habían declarado en su entorno profesional. Qué duro tiene que ser que una identidad que es muy importante, que es cómo amamos, no pueda ser celebrada y compartida en un entorno laboral. Y además a mí no me vale eso de que eso forma parte del entorno personal, porque yo llego por los lunes con mis compañeros y puedo decir que he estado con mi marido y mis hijos haciendo A, B o C. Es decir, en el mundo profesional ponemos mucho de nuestra vida personal y compartimos, pero siempre la decisión de compartir tiene que ser totalmente libre. Pero a veces pues hay una serie de prejuicios, de estereotipos y de creencias en las organizaciones que afectan muchísimo a esta sensación de pertenencia, a esta sensación de ser visto, reconocido, poder bailar como si nadie te mirase, ¿no? que es la inclusión, que te saquen a bailar y bailar con esa tranquilidad de que estoy perfecta tal y como soy. Todas mis identidades
son legítimas, están legitimadas y las puedo mostrar. Y esto es muy importante también en el tema que nos ocupa, en diversidad de género, porque hay estereotipos de género que condicionan que las personas, pues que las mujeres en este caso, sean valoradas de manera diferente. Así que vamos a entrar en los sesgos principales que tenemos en el mundo de la ciencia. Primero quería compartir con vosotros y vosotras un pequeño vídeo. Está en inglés, pero yo creo que es totalmente entendible. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. Just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Correr como una chica. My hair. Oh, God. Show me what it looks like to fight like a girl. Luchar como una chica. Now throw like a girl. Lanzar como una chica. Aw. Se preguntó a las chicas jóvenes lo mismo. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? A mí este anuncio de Always, la verdad es que me parece increíble. De hecho, su campaña Like a Girl me parece una de las mejores maneras que ha encontrado la publicidad de influir, ¿no? Como correr como una chica, hacer algo como una chica cuando fue un insulto y dejó de ser algo de la mejor manera posible cuando eres una mujer, ¿no? Y cómo las propias mujeres a veces nos comemos los estereotipos de género y se transforman en creencias limitadoras, y cómo elevar el nivel de conciencia y tener mucha más información sobre estos temas ayuda muchísimo a redibujar el mundo y cambiar las reglas. Porque es que además pasan cosas como esta. Esta es una campaña que ha iniciado Chema Alonso hace no mucho tiempo. Está en change.org, dirigida a Microsoft, a Google y creo que a Facebook.
donde lo que hace es pedir que por favor se revise la traducción inmediata que hace el algoritmo con palabras que en inglés no tienen género y se traducen de la siguiente forma. Cuando como veis, el traductor lee una frase en inglés, la traduce directamente como el juez le dijo a la enfermera que llamara al ingeniero, cuando debería ser la juez le dijo a la enfermera o enfermero que llamara al ingeniero o ingeniera, ¿no? O por lo menos que hubiera una marca que te dijera que está haciendo una traducción sesgada en temas de género, ¿no? Y que una persona con el peso y la visibilidad que tiene Chema Alonso, que tiene mucho compromiso por la diversidad de género en el mundo STEM, hace que las cosas pasen, pues también hace una interesante llamada al mundo de cosas que están pasando. O el sesgo, uno de los sesgos fundamentales que hay en el mundo organizativo y especialmente en el científico, que es el sesgo que se llama de doble exigencia o sexismo ambivalente. Probablemente conozcáis este experimento, que es famosísimo, el experimento de Jennifer y John, pero lo quería traer por si acaso había alguna persona que no lo conociera. Es un experimento que se hizo en Yale en el año 2012 y luego se ha replicado en muchísimas geografías cambiando variables, donde lo que hicieron fue enviar una candidatura exactamente igual en todas sus categorías, excepto en el nombre, cambiaron Jennifer por John, y lo que hicieron fue enviarla a que fuera evaluada por paneles de personas del mundo de la ciencia diversas. Había hombres y mujeres, había personas de distintas edades, de distintas geografías de Estados Unidos, y fue increíble porque lo que encontraron fueron diferencias estadísticas significativas en la valoración de los dos perfiles, que recordemos que son ficticios exactamente iguales, en 3 variables. Encontraron que cuando estos paneles de expertos, paneles mixtos, evaluaban a Jennifer, le encontraban menos competente, menos contratable y además, si la tuvieran que contratar, le asignaban menos salario. Esto lo que explica es que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tienen menos posibilidades de ser seleccionadas en todos los procesos abiertos de incorporación de talento en el mundo científico. Además, pasaron en paralelo un test para medir el sexismo y no había un prejuicio hostil, no había una intención hostil, ni las personas se consideraban especialmente sexistas a la hora de realizar procesos de selección. A mí la verdad es que este experimento me parece increíble y se ha probado además con cualquier colectivo que no tiene una representación equilibrada en los puestos de decisión. Por poneros un ejemplo, yo he trabajado mucho con despachos de abogados internacionales, grandes despachos, donde me juraban y me perjuraban que las personas que venían de determinadas universidades, que se consideraban más prestigiosas por X motivos o con un estatus diferente, estaban mejor preparadas. Cuando nosotros anulamos esa variable en el proceso de evaluación, es decir, cuando se evaluaron sin saber de qué universidad venían las candidaturas, los casos prácticos que estaban dentro del proceso de selección, se equilibró muchísimo la valoración entre todas las universidades. Cuando el nombre de la universidad aparecía, significativamente se evaluaban positivamente a las personas que venían de unas universidades respecto a otras. Así que el sesgo de doble exigencia o sexismo ambivalente funciona muchísimo en el mundo corporativo y luego veremos qué formas tenemos de contrarrestar estos fenómenos. El sesgo de género en ciencia es increíble, el efecto Matilda, ¿no? Y gracias por la campaña No More Matildas que se ha puesto en juego este año. El efecto Matilda, me imagino que lo conocéis, fue acuñado el término en el año 1993 por la historiadora de ciencia Margaret Rossiter en honor a la activista americana Matilda Gay. Y lo que explica es que hay el prejuicio en contra de reconocer logros de las mujeres científicas y que esos logros se atribuyan a los colegas masculinos. También tenemos otro sesgo muy importante relacionado con las publicaciones. Se ha medido y hay estudios que demuestran que los hombres se citan 3 veces más a sí mismos que las mujeres, ¿no? Y eso hace que luego a la hora de buscar referencias pues tengan mucha más frecuencia de referencias que sus colegas masculinos. Y luego el absoluto sesgo
la creencia limitadora relacionada con la autoexigencia que tenemos las mujeres, en la que nos cuesta mucho más levantar la mano, promover nuestras candidaturas cuando hay oportunidades, porque hasta que no tenemos cerca de un 80-100% de los criterios para optar a un puesto, no nos presentamos, cuando los hombres lo hacen después de tener un 40, un 60%. También la pandemia devastadora que estamos viviendo ha generado un efecto muy grande en las mujeres en la ciencia. Muchas veces la visibilidad y reputación de una persona en el mundo de ciencia tiene que ver con el número de publicaciones que hace. Se ha demostrado que ha habido muchísimas mujeres liderando equipos de trabajo en pandemia, pero no han publicado con la misma frecuencia que los hombres, y eso volvemos a ver que es algo que puede afectar a su visibilidad, ¿no? Por esa doble, triple jornada que las mujeres en pandemia han tenido que asumir. Y luego se da el fenómeno de la invisibilización, ¿no? Aquí tenemos el caso de Jennifer Doudna, la premio Nobel de Química, a la que su profesor le dijo que las mujeres no podían estudiar ciencias, ¿no? Gracias, Jennifer, por no escuchar a tu profesor y seguir avanzando en este campo. Pero ¿cuántas Jennifer se habrán quedado por el camino porque ha habido personas importantes, influyentes en sus vidas, que les han dicho que no podían estudiar? Y aquí tenemos el famoso techo de cristal. Estos son los datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte del año pasado respecto a el porcentaje de mujeres y hombres en distintas carreras STEM. Vemos que según nos vamos acercando mucho más al mundo de los cuidados, el número de mujeres crece, pero lo que nos encontramos es que a la hora de tener posiciones de decisión, de poder e influencia, no encontramos a las mujeres en esa proporción. Yo estudié psicología, el ratio de psicología es de 3 mujeres por cada hombre. En 2019 estuve en un congreso internacional de psicología del trabajo como ponente para hablar de temas de diversidad. Hubo una comida de ponentes previa al congreso. Cuando yo llegué era la única mujer en la mesa, el resto eran catedráticos, presidentes de los colegios de psicólogos, y me miraban además como si fuese como un ser extraño, ¿no? Toda la conversación tuvo una parte muy, muy fuerte de por qué estaba ahí, si era muy joven. Tengo pues 22 años de experiencia profesional y enseguida viví esa sensación de ser la única, de parecer que estaba ahí porque era algo muy, muy, muy extraño y no realmente pues porque tengo una voz y tengo muchas cosas que decir, ¿no? Si vemos las direcciones hospitalarias, las direcciones científicas normalmente siguen copadas por perfiles masculinos, ¿no? Parece que hay barreras que nos hacen no poder acceder con el mismo equilibrio y en igualdad de oportunidades. Quizá este estudio que hizo Bain también sirva para explicar esto. Es un estudio súper interesante porque lo que hicieron fue medir la ambición y la confianza por llegar a posiciones de liderazgo de mujeres y hombres cuando llegaban a un nuevo trabajo y volverlo a medir después de unos años de carrera profesional. Si veis el gráfico, la motivación y la confianza de las mujeres se desplomó, o sea, sobre todo la motivación por llegar a puestos de liderazgo. Y cuando se preguntaba el motivo por el que esta motivación caía estrepitosamente, las personas que lideraron esta investigación esperaban encontrar que era por motivos familiares, ¿no? Que las mujeres al final daban un paso a un lado, un paso atrás y se centraban en aspectos de su vida familiar, y descubrieron que ese era el tercer motivo. El segundo motivo era la falta de apoyo que habían recibido de las personas que estaban liderándoles, ¿no? De sus managers directos, de las personas que tenían responsabilidad sobre ellas. Y el primer motivo era la falta de referentes, ¿no? O sea, el mirar arriba y ver que el liderazgo que hay ahí, que el estilo de relación que hay ahí, de cómo hay una especie de juego de tronos, ¿no? Que hay como una camaradería que luego hace que las
que haya pues como muchas oportunidades, si estás dentro de ese círculo de confianza y pocas si no lo estás, eran totalmente desmotivadoras para las mujeres. Porque no nos olvidemos que sin referentes esto no cambia. Necesitamos referentes claros en todos los ámbitos. Necesitamos liderazgos diversos, personas con las que nos sintamos identificadas y que nos demuestren que se puede llegar al éxito por otros caminos, que el liderazgo no tiene género, no tiene edad, no tiene una cultura determinada, no tiene un estilo de comunicación determinado, sino que el liderazgo es bueno, es útil y tiene que tener todo tipo de variables de diversidad. Necesitamos corregir. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Mums, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. A mí de verdad que con estas campañas se me ponen los pelos de punta y me encanta verlas con mis hijos. Yo tengo solamente hijos varones y precisamente quiero trabajar en diversidad de género porque quiero otro mundo para ellos y quiero que ellos también puedan ser aquello que quieran ser, ejercer su paternidad si eligen ser padres como la quieran tener y que realmente ningún estereotipo de género les haga no poder llegar donde quieran en función de lo que son y de lo que pueden llegar a ser, ¿no? Al final creo que todas las personas tenemos una responsabilidad para hacer organizaciones mejores por cómo somos. Respecto al vídeo que acabamos de ver, es increíble. Microsoft sacó un estudio que decía que como padres y madres tenemos una gran responsabilidad y que uno de los motivos por los que también las niñas dejaban de explorar e interesarse por su entorno más físico tenía que ver con determinados códigos sociales de vestimenta, ¿no? Que había una relación entre cómo vestimos a los niños y a las niñas y como el tipo de mensajes que les damos, como ten cuidado, te vas a manchar, no ten cuidado que te vas a caer, ¿no? Y eso muchas veces limita, a no ser que haya una motivación muy profunda, limita esa capacidad de exploración del entorno. No quiero entrar en debates de cuánto es esto de impactante o de influyente sobre lo que luego pasa, pero está claro que es una reflexión también interesante. Y si tenemos que pensar soluciones, la primera sería educación para el futuro. Movimientos como Inspiring Girls o Mujeres Conciencia ayudan muchísimo a divulgar y difundir los perfiles de mujeres relevantes, de mujeres pioneras, historias de verdad escritas desde el punto de vista con la mirada de las mujeres. La corresponsabilidad. Hay mucho que avanzar en España en este campo, o sea, no puede ser que pensemos que el talento, el compromiso, el valor se aporta sin ser corresponsables, sin tener una vida equilibrada. Tenemos que dejar que los hombres entren mucho más en los espacios privados y familiares. Tenemos una sociedad muy desbalanceada donde las mujeres hemos ocupado mucho espacio profesional, pero los hombres no han ocupado el espacio más personal y privado en la misma proporción y eso nos hace limitar muchísimo las capacidades del futuro. Hay veces que he escuchado
pues que en el mundo científico sería maravilloso que se hicieran congresos donde se pudiera asistir con hijos, que tuvieran una red de soporte mayor para que las mujeres pudieran ir si no tienen resueltas, si su estructura familiar es diferente o es una familia monoparental. Tenemos que seguir trabajando porque esta pandemia nos ha demostrado que el mundo de los cuidados es absolutamente fundamental y lo va a seguir siendo. Y además es que es muy importante que el mundo de los cuidados se revalorice y sea responsabilidad de todas las personas. Ya hemos hablado de la importancia de visibilizar todos los referentes que ha habido a lo largo de la historia y que sigue habiendo, las personas que vienen con fuerza, que ya están, ¿no? A veces las mujeres tenemos tendencia a retraernos, a no hablar de nuestros éxitos, de nuestros logros. Yo cuando Lenny me estaba presentando me estaba agobiando de la cantidad de cosas que estaban diciendo, o sea que esa invisibilidad nos afecta a todas, pero es muy importante que levantemos la mano y que estemos ahí. Equipos equilibrados. Necesitamos que haya por lo menos un 30% del colectivo menos representado en género. Todos los estudios demuestran que si no tienes ese 30%, influyes muchísimo menos en los procesos creativos, en la toma de decisiones y en aportar ese valor, ¿no? Se habla mucho de que cuando una mujer llega a un equipo cambia la mujer y cuando llegan varias cambia el equipo, ¿no? Necesitamos que haya una mínima representación de hombres y mujeres en todos los equipos para tener esa doble visión del mundo tan necesaria para avanzar. La autoconfianza. Los hombres ven el mundo desde la autoconfianza y las mujeres lo solemos ver desde la autoexigencia, y la autoexigencia es un veneno que te mata poco a poco, ¿no? Porque te hace además centrarte en eso que nunca está 100% perfecto, te puede llevar a la sobreexigencia y a sobreexigir al equipo, ¿no? Y que realmente tu vida y tu energía esté 100% centrada en obtener un trabajo muy perfecto y no realmente en un trabajo que sea bueno, que sea equilibrado y te permita tener una vida mucho más sostenible. El mentoring. Traigo a Kamala, un auténtico soplo de aire fresco como referente de las mujeres, y le traigo porque me gustó mucho una frase que leí de ella que decía que su madre le había dicho: Kamala, es maravilloso que seas la primera mujer que ha llegado ahí, pero lo importante es que no seas la última, ¿no? La importancia de mentorizar a las mujeres que vienen detrás. Yo os decía que siendo psicóloga estoy como mentora en los programas de la Real Academia de Ingeniería y Matemáticas, porque quiero aportar mi granito de arena para que las mujeres que vienen detrás puedan llegar de una manera más fácil, más natural, más equilibrada y por los caminos que ellas decidan, ¿no? Yo tengo mucha empatía con las mujeres que están arriba y que muchas veces se les critica porque tienen estilos pues, más asimilados a los de los hombres o tienen un liderazgo poco empático o muy duro, pero es que, o sea, cuando ellas llegaron era muy difícil estar ahí y lo importante es empatizar, porque las personas somos fruto de nuestras circunstancias, de nuestra generación, de los momentos vitales que hemos vivido, pero sí que tenemos que tener una alta responsabilidad por favorecer y facilitar los liderazgos que vienen detrás. Al final, como os decía, yo creo en el liderazgo auténtico, creo en el liderazgo valiente, un liderazgo con significado. Cuando lideramos desde el significado y no por el estatus o la recompensa, dejamos una profunda huella en el mundo. La energía, cuídate para cuidar, es fundamental y es algo que a las mujeres se nos olvida. Liderar también es liderar nuestra salud y la salud que tengamos es la salud que le vamos a dar al equipo. Sostenibilidad vital, no intentar estar siempre en todo, manejar la autoexigencia y el control sobre el trabajo de los demás, ¿no? Confiar, liderar desde la confianza. El optimismo, también la salud emocional. Esto no quiere decir no ver las dificultades, pero sí no entrar en unas espirales negativas si hay algo que falla, ¿no? Por esa autoexigencia que tenemos, centrarnos y tener una mirada muy apreciativa sobre nosotras mismas a la hora de trabajar. La conexión, la capacidad para crear redes. Las mujeres suelen evitar el networking, los eventos, ¿no? la visibilidad, y tenemos una capacidad de crear redes muy profundas con el entorno, ¿no? Tenemos una visión comunitaria y sistémica muy bonita que tenemos que llevar al liderazgo. Y la participación. No podemos esperar que haciendo un trabajo excelente sentadas en nuestra silla vengan a buscarnos. Tenemos que levantar la mano, participar en proyectos estratégicos y tener una visibilidad mucho más profunda.
y sobre todo ser expertas. Os traigo a 6 mujeres maravillosas que para mí han sido referentes en el mundo científico por su conocimiento, por su capacidad divulgativa y por la excelencia en las cosas que hacen, ¿no? Tenemos que conseguir que nuestra voz se oiga, y no solamente por temas de género, sino por lo que sabemos y aportamos. Y aquí he aprendido mucho de 2 mujeres que son muy relevantes, que son María Izaguirre. María es periodista en Televisión Española, durante 7 años fue editora del telediario de las 9 de la noche, de Ana Blanco, y María es una persona súper valiente, y en contra de lo que muchas veces decían los equipos de las secciones, ¿no?, de los periodistas que traían los contenidos, ella obligaba a que hubiera siempre un espacio para hablar de mujeres en ese telediario, pero de mujeres en sus áreas de conocimiento. Es decir, si había una noticia relacionada con un hallazgo relevante en un hospital, iba y entrevistaba a mujeres y a hombres y pedía que las mujeres hablasen. O también el caso que comentaba Leni, que he tenido la suerte de que este año en la 9ª edición me hayan elegido en la categoría directiva, Mercedes Bullich y su proyecto de las top 100 mujeres líderes, que hace año tras año, donde identifica a 10 mujeres relevantes en distintas categorías, y tiene una categoría específica de académicas y de investigadoras, porque a veces en todos esos eventos donde parece que no hay mujeres, te dicen que es que no, es que les han llamado y no, pues vamos a proactivamente plantear buenos referentes. O el trabajo que está haciendo Ana Polanco de Merck con un grupo de empresas súper relevante que se llama Closing Gap, que lo que están haciendo es medir el coste que tiene la brecha de género en distintos sectores, en el mundo de la salud, en el mundo del trabajo, en el mundo del ocio, en el mundo financiero, y es brutal el trabajo que están haciendo. Y os diría que nunca caminéis solas, o sea, apoyo y soporte entre todas las mujeres, mirada apreciativa al trabajo de otras, hay que generar eco, generar ondas en el agua, citad a otras mujeres, retuitead, amplificad lo que están haciendo, visibilizad a las otras mujeres. Tenemos que ayudar a que haya mucho más conocimiento sobre el valor de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, y tenemos que ayudar a que haya menos crispación. Recordad el metasesgo, tenemos que ser ejemplares e intentar ser impecables en todas las variables de diversidad, ¿no?, en todas las personas que son también diferentes a nosotras. Y al final lo que hacemos es nuestro legado, y yo os pediría que tenéis una voz. Nos ha costado mucho llegar a que las mujeres tengamos una voz, y es muy importante dar una mano a las personas que vienen detrás. Muchísimas gracias. Y ahora, Leni, si quieres, abrimos debate. No sé cómo he ido de tiempo. Muy bien, perfecta. Así que bueno, muchas gracias por esta charla tan bonita y tan interesante. Así que bueno, ahora si queréis podéis escribir si tenéis preguntas, o podéis levantar la mano para hacer preguntas. Voy a empezar yo, mientras que se van animando. Bueno, una de las cuestiones fundamentales aquí, ¿no?, es yo no tengo sesgos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos detectar nuestros propios sesgos, ¿no? Es decir, yo, pues bueno, pues en mi comportamiento diario, ¿cómo puedo detectar mis sesgos? Y cómo podemos también a otra persona convencerle de que tiene sesgos, porque además muchas veces, incluso aunque salgan estudios que dicen que pues a las mujeres les discriminan, no sé qué, no sé cuánto, pues siempre, por ejemplo, las mujeres lo creen más que los hombres, ¿no? Es decir, los hombres realmente en los estudios de percepción de la discriminación en la ciencia, realmente solo un 10% de los hombres reconocía que la mujer estaba discriminada, o que perjudicaba ser mujer para la carrera científica, a pesar de que un 50% de ellos consideraba que estaban infrarrepresentadas. ¿Cómo podemos, bueno, pues que realmente la gente se dé cuenta, ¿no?, de esos sesgos, sobre todo en el día a día? Claro, al final, como bien dices, Leni, el metasesgo da la respuesta de por qué, ¿no? O sea, las mujeres tenemos mucha más sensibilidad porque vivimos esa discriminación y somos más conscientes, y aparte los estudios lo demuestran, pero los hombres,
cuando piensan en sí mismos consideran que no tienen ninguna intención por discriminar, con lo cual infieren que no lo hacen, ¿no? Y al final el cerebro además es prescriptivo, no es normativo, con lo cual cuando ven un fenómeno muchas veces lo que hacemos es buscar una explicación. Estuve trabajando en temas de diversidad e inclusión con una línea aérea y me decían que que se daban situaciones en las que había pasajeros que se bajaban del avión cuando era pilotado por una mujer. Y eso se explica desde el punto de vista de la neurociencia por lo que te decía, ¿no? El cerebro enseguida busca una explicación y entiende que si hay muchas menos mujeres pilotando aviones, tiene que ser por una falta de capacidad. Y entonces, por mucho que expliques que los procesos son súper exigentes, que las personas que llegan, pues al final, como hay menos mujeres, pues dan por hecho que las mujeres tienen que tener alguna capacidad diferente que les reste pues esa capacidad, ¿no? Entonces, en cuanto a qué se puede hacer, creo que hay que predicar mucho con el ejemplo. Ver este tema desde la curiosidad y desde la humildad. Si queremos saber qué sesgos tenemos, el inconsciente está en nuestro cuerpo, ¿no? Y nosotros siempre decimos que está en el estómago, o sea, aquellos momentos donde te da un poco una patada en la tripa cuando habla otra persona que tiene un estilo diferente al tuyo, o como os decía, yo en género soy súper sensible, pero yo me he pillado a mí misma en aeropuertos de distintos lugares del mundo donde mi cuerpo se tensaba cuando venía una persona con una imagen determinada, ¿no? O sea, ¿cómo nos funciona eso? Y creo que lo que tenemos que hacer es, en vez de enzarzarnos en batallas dialécticas, que a veces es lo que te sale, y yo en estos 11 años que llevo trabajando en el tema, imaginaos la cantidad de situaciones que he tenido, sobre todo con hombres que directamente pues, han dicho que lo que estaba contando eran poco más o menos que estupideces y que había mucha ideología política detrás y tal, pues al final yo intento tener una actitud muy serena desde la empatía, explicar las cosas, a veces no únicamente centrarme en género, sino hablar un poco en general de los sesgos que hacía la diferencia. Hay un test brutal que es el IAT de Harvard, el Implicit Association Test, que lo que te hace es medir la latencia de respuesta que tienes a la hora de asignar dos conceptos, ¿no? Y lo puedes hacer hacia género, mujeres y hombres en ciencia, lo puedes hacer hacia raza, incluso hacia peso, o sea, distintas variables de diversidad, hacia edad. Y a mí, por ejemplo, me salió que tenía un ligero sesgo de género. Es decir, que mi cerebro atribuía mucho más rápido la unión liderazgo-hombre que liderazgo-mujer, porque al final somos fruto de lo que, ¿no? De todas las experiencias y lo que hemos vivido. Y si estamos acostumbradas a que normalmente cuando vemos fotos de liderazgo, cuando buscamos fotos en Google, aparezcan hombres, pues es que nuestro cerebro piensa que es más natural que los hombres sean líderes, ¿no? Y tenemos además un cerebro filogenético como especie, hay una parte de inconsciente biológico muy importante que hace, por ejemplo, que los CEOs de las empresas americanas sean más altos que la media de altura de los americanos, ¿no? Parece que se eligen a personas como líderes porque como especie hubo un momento en que los líderes sí que tenían que ser personas fuertes, ¿no? Pero es que las mujeres también lo tenemos. Entonces ahí no podemos ir de impecables o de excelentes por la vida y darnos cuenta de que muchas veces las propias mujeres, o sea, trabajamos con esos sesgos. Con lo cual, mucha pedagogía, mucho diálogo y mucho dato. Y normalmente te diré que los hombres empiezan a entrar en esto cuando sus mujeres o sus hijas empiezan a sufrir discriminación por género, ¿no? Cuando empieza a formar parte de la vida. Gracias, Idoia, que has compartido el IAT. Bueno, tenemos aquí también un comentario de Mónica Baleirón, que bueno, ella comenta un estudio también que habla de cómo incluso los sesgos de género llevan a restar posibilidades de financiación a los proyectos liderados por mujeres. Aquí, claro, hay una cuestión, es decir, te enfrentas por una parte, a lo mejor aunque tú quieras promocionar o tú tengas toda tu ambición, puedes tener una situación que te está llevando realmente a minarla, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, lo que se está haciendo es primero trabajar con las mujeres, un poco esa puesta en escena, o sea, ese interés por financiar proyectos y luego hacer paneles diversos. Cuanto más diverso es el panel que evalúa una oportunidad, y esta es una de las mejores técnicas que se aplican en el entorno profesional
para eliminar sesgos en los procesos de promoción. También preparar a las mujeres pues, para que tengan más autoconfianza y realmente hagan presentaciones entonces, con mayor influencia y con mayor capacidad para exponer proyectos realmente retadores, ¿no? Pero lo que más funciona es que el panel de evaluación de los proyectos sea lo más diverso y lo más mixto posible para que efectivamente las personas evalúen por criterios objetivos, ¿no? Se revisa también qué tipo de criterios se utilizan porque normalmente se elige por confianza y por afinidad. Con lo cual, si se presentan proyectos y hay personas pues, que conocen, son de la red de las personas que están en el panel, pues van a tener más oportunidades, ¿no? Por eso esa mentorización, los hombres llevan haciendo esto toda la vida, ¿no? Eso de elegir delfines, elegir y nosotras, precisamente porque creemos en la meritocracia, tenemos que trabajar también en estos temas, ¿no? Porque si no hay un fenómeno que pasa y creemos que está pasando otro y creemos que las decisiones se toman con un 100% de objetividad y luego los estudios demuestran que no, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de manera global en todos estos temas. Nos pregunta, Isabel Loureiro, lo primero que hace es, pues dar las gracias por la charla y pregunta, en una institución o en una empresa, ¿qué indicadores se utilizarían en su plan de igualdad para detectar sesgos y la influencia que pueden estar teniendo en el funcionamiento de esta organización? Pues normalmente se trabaja con la premisa de que los sesgos existen y están afectando, ¿no? Entonces, en la ley de igualdad hay muchas ideas sobre indicadores. Yo diría que lo que mejor funciona, por un lado, es utilizar en las encuestas de clima, de cultura, de engagement, indicadores relacionados sobre en esta organización los procesos de toma de decisiones son 100% objetivos y ver si hay diferencias entre colectivos, ¿no? Entre hombres y mujeres y luego hacer focus group para levantar cuáles son efectivamente esos sesgos que están afectando y luego trabajar muchísimo con los equipos directivos. Yo lo hablábamos, Leni, antes de conectarnos. El 90% de lo que yo hago es con comités de dirección, precisamente para sensibilizar y aumentar su nivel de inconsciencia, ¿no? Cuando un ser humano tiene comportamientos, pasa del nivel de incompetencia inconsciente, hay algo que hace mal pero no sabe que hace mal, pasa a ser incompetente consciente, ¿no? Sigue haciéndolo mal, pero por lo menos es consciente de que está haciendo algo mal. Luego pasa a ser competente consciente, aprende estrategias para hacer las cosas mejor, ¿no? Como cuando se desarrolla un hábito, haces cosas muy concretas y estás como muy monitorizado, hasta que llegas a ser competente inconsciente. Integras esa forma de trabajar en tu día a día. Entonces, ahí yo creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Ser conscientes de que los colectivos minoritarios se hacen más robos de ideas, como os decía, medir muy bien la circularidad de las reuniones de trabajo, ver si efectivamente todo el tiempo todas las personas pues, gozan del mismo tiempo, hay alguna característica de diversidad que pueda estar afectando. O sea, hay mucho por hacer. Dentro de las preguntas que están, a la hora de evitar sesgos, pues Silvia comenta un poco el tema de algo parecido a lo que has dicho tú con el tema de las universidades, ¿no? Es decir, ocultar variables, ¿no? Como la procedencia de una universidad. Sin embargo, en ciencia, claro, lo que dice es que es un poco complicado, ¿no? Porque, es decir, tú lo ves en las publicaciones. Digamos que incluso si quitaran los nombres de las publicaciones, que el mundo es muy pequeñito. ¿Qué se podría hacer ahí? O sea, estamos hablando de la parte de currículum ciego, que entiendo y que, fijaos, yo creo que es muy interesante en el sentido de no empezar a perder talento desde muy pronto, pero realmente el sesgo lo único que hace es retrasarlo, ¿no? Porque en el momento en el que hay una interacción, si tú tienes un sesgo de género, tienes un sesgo de origen, va a saltar, ¿no? Si hay luego una entrevista personal, por mucho que tú hayas eliminado en las primeras fases que si es una mujer de una determinada edad, de una determinada procedencia, si la persona que selecciona está, por eso os decía que para mí lo más útil son los paneles diversos, ¿no? Que las evaluaciones se hagan con equipos mucho más
diversos a la hora de tomar las decisiones, y sensibilizar y divulgar mucho y hablar de esto sin crispación, por mucho que sea algo, o sea, que te duela y que es terrible en muchas ocasiones, pero sí pues trabajando por que los entornos sean cada vez más inclusivos y que haya mucha objetividad, ¿no? Y todo lo que podamos influir para que haya criterios objetivos y que las personas estén formadas para seleccionar o tomar decisiones por esos criterios sería bueno. Pero realmente el tema de las publicaciones lo he sacado dos veces porque me parece súper relevante en el mundo científico y que al final la relevancia y la reputación muchas veces se pierden por el tema de las publicaciones. Así que animar también a las mujeres a que encuentren las formas de publicar. Eso, nombrarnos más a nosotras mismas y a nuestras investigaciones y también a otras mujeres, ¿no? Porque hemos visto el fenómeno eso de 3 veces se nombran 3 veces más y eso al final hace amplificar su relevancia, ¿no? Esa no caminar solas y apoyarnos las unas y las otras me parecen formas fantásticas. Luego sé que se están haciendo muchísimas cosas, Leni, vosotros estáis haciendo muchísimas cosas, Zulema Altamirano desde el Ministerio también está haciendo muchísimo y lo importante es que no solamente nos quedemos en la conversación, ¿no? De barreras y oportunidades, sino que pasemos a la acción. Llevamos muchos años en España hablando de estos temas, hemos alcanzado la igualdad formal, pero para nada la igualdad real y al final también veía algún comentario, ¿no? Que a veces las empresas empiezan a hacer cosas como trámite o por cumplir la ley y no realmente por creencia. Esto es un viaje, es un proceso de gestión del cambio. Para que las cosas cambien tienen que ir cumpliéndose etapas, pero creo que tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo y centrarnos mucho en influir en esa baldosa sobre la que tenemos. Por ejemplo, me parece maravilloso que Lucía vaya preguntado una cosa y Idoia Mújica enseguida ha compartido con ella algo que le puede servir. Esto es fundamental, pues sponsorizar estas iniciativas y ayudar. Gracias. Laura Morrón nos pregunta, bueno, dice que le parece muy interesante lo de los metasesgos y pregunta si crees que ayudaría a hacer pruebas como la del vídeo en los colegios. No entiendo muy bien la pregunta. Creo que se refiere a vídeos como el de Like a Girl, es lo que me parece entenderla Laura. Si eso podría ser interesante hacerlo en el colegio para que ya en el colegio vayan viendo cómo se van generando esos sesgos, un poco monitorizarlos y corregirlos, sí, claro. De hecho, os ponía el ejemplo de Inspiring Girls, que no sé si conocéis, que es una organización internacional que lo que busca es acercar referentes a la escuela de mujeres de todo tipo y fundamentalmente de mujeres en disciplinas donde hay menor representación, como puede ser el mundo de STEM. Y precisamente lo que hace Inspiring Girls es trabajar la autoconfianza de las niñas, derribar estas barreras y también acercar referentes, con lo cual absolutamente necesario. O sea, por eso decía que educación y tenemos que empezar desde el principio y en nuestro entorno, porque al final las mujeres somos educadoras, ¿no? Y muchas veces replicamos esos estereotipos en la forma en la que educamos a nuestros hijos. Yo recomiendo a las personas que tengáis hijos varones, ved con ellos un documental que está en YouTube entero, antes estaba en Netflix, que se llama La máscara en la que vives, que habla de la construcción social de lo masculino y de lo complejo que es para los hombres también no cumplir el estereotipo de género de los hombres no lloran, no tienes que expresar sentimientos, solamente competir, temas agresivos, no puedes ser, ¿no? Una persona con determinados estilos y es súper interesante para tener estas conversaciones con nuestros propios hijos e hijas. Yo creo que es que a veces volvemos a cometer el error de mirar solo a una parte de la sociedad, ¿no? Y también los hombres que no cumplen el estereotipo de género masculino son súper penalizados. Entonces, al final, como decía al principio, que podamos vivir y liderar como somos. También tenemos una pregunta de Lucía López. Bueno, ella en particular le ha llamado la atención todo este tema de las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las reuniones para lograr que sean más inclusivas. Si puedes dar un poquito alguna estrategia para lograr que sean más inclusivas, ella se le ocurre, dice,
por lo de que se hable por turnos, ¿no? Y que así se fuerce, pero digamos, ¿si te ocurren a ti algún otro tipo así de estrategia, sea en reuniones o bueno, pues en estas dinámicas un poco del día a día, ¿no? Sí. Primero voy a contestar a Inmaculada, que me pregunta por el nombre de la charla. La máscara en la que vives, The Mask You Live In. No sé si el título está en español o en inglés, pero sé que está subtitulada al español porque la recomendé recientemente en una sesión y chequeé que estaba. Hay un montón de dinámicas que favorecen la inclusividad de los equipos. Yo creo que es importante hacer algún ejercicio para poder conocer la diversidad que tenemos en el equipo, ¿no? Ver si efectivamente primero mirar de alguna forma si percibimos esas microexclusiones de las que hablaba, ¿no? Por ejemplo, he hablado del tiempo de los extrovertidos y los introvertidos, pero también es interesante medir si se producen robo de ideas. No sé si conocéis qué es el fenómeno del robo de ideas, que es que Lenny dice una idea, no avanza la idea y de repente yo al cabo del rato digo, bueno, pues es que, y repito la idea de Lenny. Y como yo soy una persona como que tiene más reputación, más influencia, formo parte del grupo de líderes, pues Itxaso, que veo que está en pantalla, pues Itxaso dice, pues como ha dicho Marta, la verdad es que creo que por el camino tal, y la idea era de Lenny, y Lenny, ¿qué piensa Lenny? O sea, al final mi valor en este equipo no sirve. Y no es ni porque yo ni porque Itxaso pensemos que Lenny tiene más o menos talento, queremos hacer algo, sino porque simplemente cuando yo digo las cosas parece que se me escucha más que cuando las dice Lenny, ¿no? Ese es un fenómeno que pasa muchísimo con lo que se llama el grupo minoritario en diversidad, aquellas personas que no comparten tantas características como tiene el equipo de líderes de la organización en la que estés. Personas que su voz es menos escuchada por algún motivo. Entonces, lo primero que tenemos que observar es si se dan este tipo de situaciones o no. Luego, ser muy conscientes. Mira, Itxaso es de Bilbao, ya está. Ya sé que a Itxaso ya le voy a caer bien por siempre, porque este es un fenómeno que nos pasa a todos los bilbaínos. Ser consciente de, como os decía, de quién me da una patada en la tripa, que a veces es porque a lo mejor yo tengo un estilo como súper analítico, detallista, y a lo mejor Lenny, tú eres súper creativa y ves, ¿no?, el mundo en grande, y entonces a lo mejor nos dicen, hoy vamos a trabajar con manzanas, y tú dices, manzanas, me encanta, Guillermo Tell, Apple, Nueva York, y yo digo, pero Lenny, ¿qué está diciendo? O sea, las manzanas son amarillas, rojas y verdes, tienen un calibre determinado y son en función de su semilla, tienen un nombre y son de una especie y tal. Y digo, ¿y Lenny qué está diciendo de Guillermo Tell, ¿no? Y entonces cada vez que habla Lenny yo digo, buf, ya está yéndose ella y ya nos está haciendo perder tiempo como equipo, pero al final la creatividad, las ideas de Lenny son súper importantes para generar inteligencia colectiva. Entonces, primero revisemos nuestros sesgos. ¿Con qué personas conectamos más fácil y con qué personas menos? Una estrategia muy fácil. Si te sientes muy cómoda, te estás relacionando mal con la diversidad. O sea, yo a veces pregunto, ¿cuál es tu relación con la diversidad? Y me dicen, en comités de dirección, me dicen, buenísima. Y digo, a ver, siempre escucháis las mismas emisoras de radio, veis los mismos canales de televisión, estáis con los mismos amigos, viajáis a los mismos sitios, tenéis el mismo ocio. ¿Qué hay en vuestra vida que os esté abriendo ese paracaídas, ¿no?, que es la mente? O sea, ¿cómo estáis haciendo mejores, estáis cambiando gracias a estar más cerca de la diversidad? Uno de los retos mayores que tenemos es que en el plano mental todo el mundo compra diversidad e inclusión, pero en el día a día lo diferente es muy complejo de gestionar y nos pasa a todos. Entonces, por eso digo que tenemos que tener mucha empatía y una mirada apreciativa también a esas personas que nos están discriminando, que están tomando decisiones, porque es que para ellos lo normal es lo suyo, ¿no?, sus gafas, ¿no?, el rinoceronte ese que veía el mundo con su cuerno, pues es que en su cuerno no estamos. Entonces lo que también tenemos que hacer es hacer que se mire, ¿no?, más allá del cuerno. Muy bien, pues yo creo que ya han quedado casi todas contestadas. Hay una pregunta también de Antonio Punzón, pero yo, tengo la sensación de que más o menos ya las has comentado, ¿no?, como un poco las estrategias que ayuden a vencer la autoexigencia y la tendencia a minusvalorar los logros de las mujeres, pues más o menos un poco el animarlas, no sé si quieres añadir alguna cosa más a ese tema. Pues, para ayudar a otras personas. Él lo pregunta más en ese contexto de ayudar a otras personas, que de hecho no sé si probablemente que
no están en este webinar, ¿no? Para que las pueda poner en práctica. Yo creo que con los equipos conversaciones de carrera, o sea, realmente preguntar cuáles son las expectativas, qué barreras pueden estar viviendo, ¿no? La sensación de inclusión es muy personal, entonces a lo mejor tú como líder estás haciendo todo lo posible para que las personas se sientan bien, pero te ha faltado lo más importante, que es escuchar, ¿no? Más que hablar. Entonces, tener conversaciones con las personas para ver qué necesitan de ti, cómo les puedes ayudar, cómo les puedes impulsar, es fundamental. Luego, amplificar el mensaje, lo que decía, o sea, abrir estas conversaciones, hacer estos seminarios, o sea, y que parece que siempre vienen las mismas personas, pero al final con una persona más que no haya venido y que con esta sesión haya aprendido, yo ya me siento súper agradecida, y creo que al final la huella que quiero dejar en el mundo se ha conseguido. Y al final ser portavoces de estos temas, pero no olvidar que también tenemos que mostrarnos como expertas, lo que decía, ¿no? Porque a veces parece que las mujeres solo hablan de temas de género, y esto me lo enseñó María Izaguirre, la periodista, que decía, al final es que tú ves en televisión y las mujeres solamente hablan de temas normalmente de género, de violencia de género, o de temas de moda, o de temas que no, pero luego cuando hay que hablar de economía, cuando hay mujeres economistas espectaculares, o cuando hay que hablar de ciencia, parece que ahí no. O siempre la misma persona, pues al final elijamos nuestros referentes y mostrémoslos al mundo, ¿no? Por eso he intentado traer muchas mujeres a esta charla, que para mí son importantes. Pues al final tienes que meter esto en tu agenda de una manera, pues eso, haciendo un poquito de lluvia fina, intentando desde nuestra responsabilidad, porque si nos ponemos en el rol de víctima, las cosas no van a cambiar, ¿no? Al final hay que tener una mirada positiva, optimista. Yo siempre digo que practico el activismo constructivo, y eso a veces llega mejor que la confrontación, ¿no? Que ya hay mucha polarización, mucho ruido, y al final, cuando avanzan las mujeres, no retroceden los hombres, avanza el mundo. Entonces vamos a intentar que avance el mundo. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues comentarios de las que te dan las gracias por el webinar en el chat, y bueno, yo creo que ha estado fantástico, así que nada, muchísimas gracias, y gracias a todas las personas que habéis venido a este webinar y a los anteriores, y bueno, pues ya esperamos que nos volvamos a encontrar en el próximo miniciclo. Así que gracias a todas y a todos, y muy especialmente gracias a Marta. Ha sido un placer, y cualquier persona que quiera conectar conmigo, pues eso, en LinkedIn, Twitter, ahí estoy para lo que queráis, y gracias de corazón por escucharme y por esta participación tan buena, y Leni, a ti y a toda la organización por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias.